El método avalancha ves bola de nieve. ¿Cuál destruye tus deudas más rápido? Imagina esto. Son las 3 de la mañana y estás mirando tu teléfono. Tienes 7 tarjetas de crédito abiertas, un préstamo personal que te persigue, una línea de crédito del banco y esa deuda del coche que simplemente no se va. El número total es tan grande que casi duele verlo. Pero aquí está lo que te voy a revelar en los próximos minutos. Existe una estrategia que funciona tan bien que la gente que la usa termina siendo libre de deudas años antes que sus amigos que intentaron todo lo demás. No es magia, no es un secreto que solo conocen los ricos, pero tampoco es lo que probablemente piensas que es. Yo descubrí esto cuando estaba tan endeudado que mi banco me llamaba 3 veces por semana, y lo que pasó después cambió completamente mi relación con el dinero. Pero antes de contarte cuál es realmente el ganador entre el método avalancha y la bola de nieve, necesito que entiendas que esto va a desafiar todo lo que crees que sabes sobre cómo pagar deudas rápidamente. Si este video te está ayudando a pensar diferente, te voy a pedir un favor que realmente significa mucho para mí. Activa las notificaciones y suscríbete al canal, porque los siguientes videos van a cambiar la forma en que ves el dinero para siempre. No es un clic fácil de pedir, lo sé, pero confía en mí cuando digo que lo vas a agradecer. El método bola de nieve es lo que escuchas en casi todos lados. La premisa es simple. Pagas el mínimo en todas tus deudas excepto en la más pequeña, donde concentras todo tu dinero extra. Cuando la pequeña desaparece, tomas ese dinero que estabas usando y lo aplicas a la siguiente deuda más pequeña. Es como cuando amontona la nieve mientras rueda colina abajo, ganando tamaño y momentum. La razón por la que esto se popularizó tanto es porque funciona a nivel psicológico, ¿verdad? Imagina la emoción de marcar una deuda completamente pagada. Es adictivo. Es real. Puedes verlo. Muchas personas cuyos nombres no voy a mencionar ganaron millones recomendando exactamente esto. Y créeme que no estoy aquí para juzgar porque funcionó para ellos. Pero aquí viene la parte incómoda. El método bola de nieve ignora completamente algo que está comiéndose tu dinero silenciosamente mientras duermes. Los intereses. Si tienes una tarjeta de crédito con una tasa de 24% anual y otra con una tasa de 6%, la bola de nieve te dice que ignores esa del 24% si la deuda es más grande. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Estás dejando que el interés más alto siga multiplicándose, acumulándose, creciendo como un cáncer financiero que nadie ve pero todos sienten. Ahora viene el método avalancha, y este es donde las cosas se ponen interesantes. En lugar de enfocarte en el tamaño de la deuda, te enfocas en la tasa de interés. Pagas el mínimo en todo, pero todo tu dinero extra va hacia la deuda con la tasa de interés más alta. Esto significa que estás atacando el enemigo real. No la deuda en sí, sino lo que la deuda está haciendo a tu futuro. Matemáticamente, esto siempre gana. Siempre. No hay discusión posible si lo que te importa es cuánto dinero terminarás pagando en total. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se confunde y toma una decisión que probablemente es equivocada para ellos. El método avalancha requiere disciplina. Requiere que mires esa tarjeta grande sin cambios por meses, incluso años. Requiere que veas crecer lentamente en lugar de ver deudas desaparecer rápidamente. Es como ir al gimnasio y enfocarse en quemar grasa en lugar de subir pesos. Científicamente correcto, pero psicológicamente brutal para la mayoría de nosotros. He visto personas que comenzaron con avalancha y abandonaron después de 3 meses porque necesitaban ver victoria. Literalmente, necesitaban. Y tal vez eso está bien. Tal vez eso diga algo importante sobre quiénes somos y qué nos motiva. Pero necesitas saber esto antes de decidir. Déjame ponerte en una situación real. Digamos que tienes $30,000 en deudas totales. Tienes una tarjeta con 5,000 a una tasa de 30%, otra con 10,000 a una tasa de 18%, un préstamo de 8,000 a una tasa de 8% y un crédito de 7,000 a una tasa de 12%. Vamos a asumir que puedes pagar $1,000 al mes en pago de deudas, además de lo mínimo. Con el método bola de nieve, atacarías primero la tarjeta de 5,000 porque es la más pequeña. Probablemente la eliminarías en 5 o 6 meses, y entonces sentirías esa victoria, esa emoción. Varias personas verían esto como una victoria, celebrarían, publicarían en redes sociales que están pagando deudas,
y continuarían. Pero mientras hiciste esto, esa tarjeta de 30% siguió creciendo. Los intereses compuestos no se toman vacaciones, no duermen, no escuchan tus excusas. Con el método avalancha, pasarías los $1,000 extra directamente a esa tarjeta de 30%. En lugar de ver una victoria en 5 meses, estarías esperando unos 8 meses. 8 meses que sentirían eternos. 8 meses sin ver ninguna deuda completamente eliminada. Pero aquí está el giro. Cuando hayas terminado todo, habrás pagado aproximadamente $2,000 a $3,000 menos en intereses totales. $2,000 a $3,000. Eso es dinero que está en tu bolsillo en lugar de estar en el de un banco. La pregunta que deberías hacerte ahora es, ¿quién eres tú? No es una pregunta filosófica, es una pregunta práctica. ¿Eres el tipo de persona que necesita victorias pequeñas para seguir adelante? ¿O eres alguien que puede soportar meses de trabajo duro sin ver el resultado inmediato? Porque ambos caminos llevan a la libertad, pero el viaje es completamente diferente. He conocido a personas que utilizaron bola de nieve porque sabían que si no veían una deuda desaparecer en los primeros meses, simplemente abandonarían y volverían a caer en los mismos patrones de gasto. No es falta de carácter, es inteligencia, es conocerse a uno mismo. Esas personas hablaban de cómo cada deuda pequeña que pagaban les daba la motivación psicológica para continuar. Una de ellas me dijo que cuando pagó su primera deuda, sintió algo que no había sentido en años. Control. Control sobre su vida, sobre su dinero, sobre su futuro. Eso no puede cuantificarse. Eso no aparece en una hoja de cálculo. Pero es tan real como los intereses que estás pagando. Por otro lado, he conocido a matemáticos financieros que usaban avalancha, porque para ellos, optimizar cada centavo era casi una obsesión. Ver cómo se reducían los intereses totales los mantenía motivados. Algunos incluso hacían gráficos. Seguían el progreso de esa tasa de interés del 30% disminuyendo semana a semana, y eso los alimentaba emocionalmente. Aquí viene la parte que nadie te dice, y es tan importante que necesito que realmente entiendas esto. No existe un método correcto y un método incorrecto. Existe el método correcto para ti. Y si eliges el método incorrecto para ti, es decir, si eliges el método que no encaja con cómo tu cerebro funciona emocionalmente, entonces fracasarás. No porque el método no funcione, sino porque no lo mantendrás. He visto personas que calcularon que ahorrarían $3,000 en intereses usando avalancha, pero después de 8 meses, cansadas de no ver ninguna victoria, simplemente se dieron por vencidas. Volvieron a sus patrones antiguos, volvieron a las tarjetas de crédito. Y en lugar de ahorrar 3,000, perdieron 10,000 más. El costo del fracaso es exponencial. Así que hay un pequeño experimento que podrías hacer ahora mismo. Toma tu lista de deudas. Primero, intenta el método bola de nieve mentalmente durante una semana. Imagina cómo se sentiría marcar esa pequeña deuda como pagada. Luego, intenta el método avalancha mentalmente durante una semana. Imagina cómo se sentiría saber que estás evitando que miles de dólares en intereses se acumulen. ¿Cuál te emocionó más? ¿Cuál te pareció más motivador? Ese es probablemente tu método. Pero espera, hay algo más que complica todo esto. La mayoría de las personas que hablan sobre estos dos métodos nunca mencionan una variable crítica: los cambios en tus ingresos. Si estás en una deuda con sueldo mínimo, los números cambian completamente. Si acabas de recibir un aumento o estás esperando una bonificación, los números cambian de nuevo. Si tu situación está empeorando en lugar de mejorar, entonces ambos métodos pueden fallar si no ajustas la estrategia. He visto a personas que comenzaron con una estrategia que los llevaba a libertad financiera en 5 años, pero después de perder un trabajo, esa estrategia se convirtió en una pesadilla de ansiedad porque de repente no podían mantener el ritmo. La verdad es que ambos métodos funcionan solo si tienes la disciplina de no contraer nuevas deudas. Si estás pagando deudas mientras sigues usando el crédito, entonces estás usando un cubo con agujero para intentar llenar una piscina. Simplemente no funcionará. Así que antes de elegir entre avalancha o bola de nieve, responde esta pregunta honestamente. ¿Puedo parar de usar crédito ahora? Si la respuesta es no, entonces ninguno de estos métodos te va a funcionar. Primero necesitas resolver ese problema.
Voy a compartirte algo que aprendí cuando estaba saliendo de mis propias deudas. Hay un tercer método que nadie realmente habla, y es una combinación de los dos. La gente lo llama método híbrido, pero no es realmente un método tan sofisticado como suena. Básicamente, pagas el mínimo en todo, pero divides tu dinero extra. El 80% va a la deuda con la tasa de interés más alta, el 20% va a la deuda más pequeña. De esta forma, todavía estás optimizando matemáticamente, pero todavía estás viendo pequeñas victorias regularmente. No es tan óptimo como el avalancha puro, pero es mucho mejor psicológicamente que esperar meses y meses. Algunos llaman a esto la forma sucia de hacerlo, pero la verdad es que funciona porque reconoce una realidad que los puristas ignoran. Somos humanos, no máquinas. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos la victoria emocional y la victoria matemática. Lo ideal sería que todos tuviéramos suficiente disciplina para soportar la montaña rusa emocional de la avalancha puro, pero la realidad es que ese no es el mundo en el que vivimos. En el mundo real, el mejor método es el que puedas mantener consistentemente durante los próximos 2, 3 o 5 años. Ahora, existe algo que quiero que entiendas sobre por qué casi nadie logra liberarse de las deudas, sin importar qué método usen. No es porque los métodos no funcionen, es porque la mayoría de las personas nunca realmente se enfrentan a sí mismas. Nunca preguntan, ¿por qué contraté estas deudas? Si no respondes esa pregunta, entonces estás tratando un síntoma, no la enfermedad. Alguien que gastaba demasiado porque se sentía solo va a volver a endeudarse, aunque pague todas sus deudas usando el avalancha más perfecto del mundo. Alguien que compraba cosas que no podía pagar para sentirse exitoso va a seguir haciéndolo. La deuda es el síntoma. El gasto emocional es la enfermedad. Así que antes de irte a pagar deudas, necesitas tener una conversación incómoda contigo mismo. Necesitas preguntarte por qué compraste lo que compraste, por qué gastaste lo que gastaste, por qué pediste prestado lo que pediste prestado. Y necesitas estar dispuesto a vivir diferente mientras pagas. Necesitas estar dispuesto a decir no. A tu familia, a tus amigos, a ti mismo. Eso es lo más difícil. No es el método de bola de nieve o avalancha. Es el método del cambio personal. Si no haces eso, entonces en 2 años estarás aquí nuevamente, pero esta vez con más deudas y más arrepentimiento. Así que después de todo lo que hemos hablado, después de analizar los números, después de explorar la psicología, después de reconocer que somos humanos imperfectos tratando de tomar decisiones financieras perfectas, la respuesta a tu pregunta es ambos, pero ni ninguno. Ambos funcionan si encajas con ellos. Ninguno funciona si no cambias los comportamientos que te llevaron a la deuda en primer lugar. Pero lo que sí te puedo decir con absoluta certeza es que hacer algo es infinitamente mejor que no hacer nada. Porque mientras estés aquí viendo este video sin tomar acción, tus intereses siguen acumulándose. Tu deuda sigue creciendo. Tu futuro sigue siendo delineado por decisiones que tomaste en el pasado. Yo elegí el método híbrido porque necesitaba las victorias psicológicas, pero también necesitaba optimizar matemáticamente. Y funcionó. Pasé de estar completamente endeudado a estar completamente libre en 3 años y medio. Fueron 3 años y medio duros, pero cada semana sabía que estaba más cerca. Si este video te resonó, si sentiste algo cuando hablaba de esas 3 de la mañana mirando números imposibles, entonces necesito que hagas algo ahora. No mañana. Ahora. Dale like a este video. Suscríbete al canal porque vienen más videos que van a cambiar tu relación con el dinero, y más que nada, comenta abajo cuál va a ser tu método. Dime si vas a usar bola de nieve, avalancha o híbrido. E incluso si crees que estoy completamente equivocado, comenta igualmente. Porque lo importante no es que estés de acuerdo conmigo, es que estés pensando en tu situación financiera en lugar de ignorarla. Eso es el primer paso hacia la libertad. Te veo en el próximo video.